qué rico estar aquí en vivo nuevamente después de tanto tiempo que no había podido sacar. Llena de trabajo, gracias al Padre Celestial, pero con muchos cambios, mudanza y todas tantas cosas a la misma vez. Pero ya yo sentía hacía ratito que el Padre me estaba diciendo, ya está bueno. Ahora sí, organízate. Y hoy inclusive no vengo a entregar una enseñanza creada, ¿verdad? Como muchas veces. Um, yo vengo a entrar en vivo porque sé que Él va a hablar. Sé que Él va a entregar a través de una oración que voy a estar haciendo. Él es quien va a estar dirigiendo las palabras que salgan de mi boca, como siempre. Pero algo que me ha puesto en mi corazón bien fuertemente esta semana para entregar es con respecto a esa división de la luz con la oscuridad, de la luz con las tinieblas. ¿Qué significa verdaderamente esa luz? Y qué tenemos que hacer nosotros para pertenecer a esa luz, o sea, irradiar esa luz, ¿no? Esa luz habita en nosotros. Eso está desde el primer verso de Génesis. La Biblia abre con ese verso y inclusive cuando Juan habla también en uno de sus libros, también comienza de esa manera, en el principio, y habla de lo que era esa palabra del Padre, de esa luz. Y aunque yo he entregado otras enseñanzas con respecto a los hijos de la luz, que está majestuosa, con respecto a los 7 espíritus del Padre, el espíritu de sabiduría, son enseñanzas basadas en qué es esa luz. Y hoy solamente voy a entregar lo que el Padre dirija, porque sé que me tiene como que concerniente a lo que es esa división de la luz con las tinieblas que está sucediendo en este momento. Él está dividiendo exactamente, separando lo que es la luz de las tinieblas en este momento. Y Padre amado, comienza tú dirigiendo todo, pero sobre todo comienza dirigiendo cada corazón que vaya a estar escuchando, que eres tú quien está escogiendo los corazones que van a estar escuchando, ya sea en vivo o ya sea en grabado, Padre. Porque eres tú quien ha estado preparando estos corazones que hoy se encuentran escuchándome, Padre, para que hoy esta semilla tuya quede sembrada en ellos, para que puedas rendir frutos, para que esa luz también pueda salir de ellos, alumbrar a otros, a enseñar a otros, Padre. Gracias, Padre, porque en este momento tú fuiste quien me pusiste aquí sentada para entregar exactamente lo que tú dirijas que vaya a entregar yo. Que esta boca, así mismito como tú me has entregado, como una mujer virtuosa, esté llena de sabiduría. Que mi lengua esté llena de la Torá de tu bondad, Padre, de la Torá de todo lo bueno tuyo, de la instrucción de tu palabra, de la luz, Padre, que habita dentro de tu Torá, dentro de tu instrucción, de tus mandamientos, de tu entendimiento, Padre. Gracias por esta sabiduría, porque así mismito me la has permitido recibir para poderla entregar a otros como ha hecho cada uno de tus profetas, Padre, cada uno de tus amados hijos, Padre, cada uno de tus ángeles, Padre, que has puesto aquí en la tierra para poder guiarnos, para poder sentir tu presencia, Padre, para ser guías para otros, para ser lámparas alumbrando a otros, para ser personas llenas de conocimiento, de entendimiento, de consejo, Padre, de poder, de autoridad, pero sobre todo de tu Espíritu, Padre, y tu sabiduría en nosotros. Gracias, Padre, por esa plenitud que está habitando en este momento en mi interior, que está irradiando hacia los demás, Padre, para que otros puedan recibirla de esta forma y poder prepararse con anticipación, Padre, para ser protegidos para lo que viene, Padre, para que no sean parte de los que van a estar atravesando tribulaciones, sino que sean parte de esos escogidos, Padre, que se levantarán frente a los demás, alzados a sí mismito para recibir a tu Hijo amado en el cielo, Padre, para entonces enfrentar lo que venga, llenos de tu sello, Padre, de tu sabiduría. Gracias, Padre amado, porque en el poderoso nombre que le has depositado a tu Hijo amado, tu nombre, Padre, que has depositado en tu Hijo Yeshua HaMashiach, tu sabiduría, Padre, que hoy habita conmigo, Padre, así mismito deposito lo que tú mismo vayas a entregar a través de mis labios. Sé tú quien me dirija, que sea tu Espíritu Santo, tu Espíritu de sabiduría, guiándome y entregando lo que tú tengas que entregar. Padre, gracias nuevamente. Amén y amén.
Así que, qué emoción, porque hace tiempo no estaba aquí en vivo y yo sentía, ayer ya yo quería estar y no pude, ¿verdad? Se me hizo demasiado fuerte. Pero hoy dije no más. Padre, ya todo está organizadito, ya el escritorio está puesto, así que vamos en vivo. Quiero ponerles, antes de comenzar a hablar a lo que él tenga que decir, sé que el tema es de la separación que él está haciendo en este momento con respecto a la luz con la oscuridad, la luz y las tinieblas. Pero quiero poner una alabanza que yo creo que fue la última que él me entregó, las letras. Se llama Tu sabiduría me dio vida. Y esta última tiene mucho sentimiento más bien, porque es una manera de yo hablar con el Padre. Literal, salió en unos minutos, como yo me senté a hablar con Él y de momento empecé a escribir. Y estas letras entregan enseñanzas, entregan escrituras que están en la Biblia y entregan una manera de entender la importancia de recibir la sabiduría. Así que la quiero poner y luego la buscan. Hay un playlist que yo tengo en el canal de Los Valientes de Papá que se llama Tú y Yo, y ahí van a encontrar todas las que él me ha entregado a mí, en inglés y en español. Hoy entiendo tu palabra y porque hablabas en proverbios, ahora comprendo porque tus profetas insistían en buscar tu sabiduría. Porque aunque el hombre sea perfecto entre los hijos de los hombres, si tu sabiduría no está con él, no será considerado delante de ti. No son las opiniones humanas las que nos llevan a conocerte, sino que es tu sabiduría la que nos brinda la verdadera vida. Tu sabiduría me dio vida, me sacó de la oscuridad, me enseñó a obedecer tu palabra y a caminar en tu verdad. Tu sabiduría me dio vida, me mostró quién eres tú, me enseñó a entender tu verdad y a reflejar tu verdadera luz. En medio de mi soledad entendí que no pertenezco a este mundo. Resucitaste de entre los muertos, de entre quienes no llevan entendimiento. Abriste mis ojos, sanaste mis heridas, me guiaste de regreso al primer amor. Un amor eterno que vive en mi interior, es mi obediencia hacia tu Torah. Con todo mi corazón, tu sabiduría me dio vida, me sacó de la oscuridad, me enseñó a obedecer tu palabra y a caminar en tu verdad. Tu sabiduría me dio vida, me mostró quién eres tú, me enseñó a entender tu verdad y a reflejar tu verdadera luz. Permite a tu mente reposar sobre las ordenanzas de Elohim y medita continuamente en sus mandamientos. Él afirmará tu corazón y te dará sabiduría conforme a tu propio deseo. La sabiduría es un árbol de vida para aquellos que la poseen.
y todos los que la retienen hallarán la felicidad. Tu sabiduría me dio vida, me sacó de la oscuridad, me enseñó a obedecer tu palabra y a caminar en tu verdad. Tu sabiduría me dio vida, me mostró quién eres tú, me enseñó a entender tu verdad y a reflejar tu verdadera luz. ¿Quién puede encontrar a una mujer virtuosa? Su precio está por encima de los rubíes. Ella abre su boca con sabiduría y en su lengua está la Torá de la bondad. Qué bella, qué hermosura, porque salió todo eso de mi corazón en un día que llegué del trabajo súper exageradamente cansada y de momento todo eso en la cama mismo empezó a salir y yo con la libreta ahí escribiendo. Pero esas son conversaciones que yo tengo con mi padre y se convierten en alabanzas, en canciones. Y ahora es que uno comprende, como dice ahí, ahora es que yo entiendo por qué tus profetas insistían tanto en buscar tu sabiduría. Porque sin ese espíritu no hay forma de entender su palabra, no hay forma de tan siquiera poder enseñar a otros a obtener vida eterna, y no hay forma de que pueda ser así como cada uno de esos profetas llenos de ese espíritu guiándolos a escribir, como el rey David, que él escribía esos salmos, Salomón con esos proverbios, Yahusha, Josué, que era otro, no era el mismo Josué, ¿verdad?, del libro de Josué, sino otro, que era quien escribió el libro de Eclesiástico, que es exageradamente lleno de sabiduría. No es el libro de Eclesiastés, es otro más que le robaron a la Biblia. Muchos de esos profetas escribieron literalmente Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ellos no escribían eso. Ustedes pueden ver cómo el Espíritu iba hablando a través de ellos. Cuando yo les digo que a veces he escuchado personas, obviamente, que están ahora diciendo que Pablo era el enemigo y que por eso es que no se entendían esas cartas de Pablo, es muy cierto, no se pueden entender si no se lleva el espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento del Padre. Porque inclusive Pablo mismo, cuando nosotros llevamos este espíritu en nuestro interior, es cuando podemos entender cuándo habla Pablo como ser humano y cuándo habla el espíritu. Son muy diferentes la manera en que se habla en una misma carta. Y obviamente pues hay un playlist completo de las cartas de Pablo para que puedan ir entendiendo exactamente a lo que yo me refiero y cómo comprender lo que está escrito. Pero vamos entonces a empezar. Padre, entra tú aquí, agarra todo esto y empieza a hablar, porque hubo algo que él me estuvo entregando muchísimo esta semana y en conversación con otras personas. Carmen, que está por ahí también, tan bella, yo también te envío 1000 abrazos, 1000 besos y 1000 bendiciones sobre todo. Algo que el Padre me entregaba muchísimo era que lo que está ocurriendo en este momento en todo lugar, ahora mismo en el mundo donde nos encontramos, ¿no?, en el mundo terrestre, es esa separación de la luz con las tinieblas. No es de la ovejita con la cabra, ya eso ya está. Él ya está separando hace rato sus ovejas y las cabras. Está separando hace rato el trigo con la cizaña. Pero en este momento ya no es esa separación. Ahora empieza con la luz y las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él empezó a diferenciar o a separar, ¿verdad?, a apartar el trigo de la cizaña, el trigo que ya viene con frutos, ¿no?, el que ya está empezando a rendir frutos. La cizaña es la que está queriéndose pensar que se parece al trigo, pero no lo es. ¿Qué pasa? Las ovejitas con las cabras también son bien parecidas, pero esas ovejitas son las que son más siervas, ¿verdad?, de su pastor. Lo siguen porque ellas no saben a dónde ir si no está ese pastor. Pues son más humildes, más mansas, van en búsqueda de esa guía.
Las cabras no. Las cabras son, se creen que se conocen el camino y van pateando a todo el que venga de frente. Eso es la diferencia cuando van creciendo las ovejitas y las cabras. Pues ¿qué pasa? Ya en este momento están las ovejitas ahí más o menos reunidas y las cabras ahí separadas. Ese trigo aquí apartado y esa cizaña ya apartada, separada. ¿Y ahora qué? Ahora esas ovejitas y ese trigo se le está entregando la verdad, ¿verdad? La verdad del Padre, para saber si van entonces a estar de acuerdo, ¿verdad? Van a estar con su corazón dispuesto a obedecer los mandamientos para recibir esa luz, esa sabiduría. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entonces estamos viendo, y en Ezequiel está hablando de eso mismo también, en Ezequiel él mismo habla de que él iba a separar las ovejas de él, ¿verdad? Con las cabras. Y cuando ya tenga las ovejas de él reunidas, como quiera, iba a sacar de allí las que han estado creyéndose muy grandes, ovejas grandes de estas que han estado pisoteando a las demás, para quedarse con las más humildes. Y así hizo con Gideón también, cuando probó a todo el mundo. Vinieron 32,000. Y de esos 32,000, él le dijo en secreto a todo el mundo, mira, el que tenga miedo que se regrese, porque esto es un proceso fuerte. Y así se regresaron 22,000. Se quedaron 10,000 nada más. Y de esos 10,000 valientes, solo 300 pasaron una prueba de humildad. Porque él los puso a recibir aguas del río. Las aguas que representan su Torá, su palabra, su instrucción, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, donde se encuentra la sabiduría. Por eso es que el Mesías decía que el que beba de esta agua nunca va a tener sed, porque Él es ese espíritu de la sabiduría que Él lleva por dentro, todo eso. ¿Qué pasa? Cuando vinieron esos 10,000 hombres a ser probados en el río, la manera en que tomaban agua, la manera en que ellos recibían la palabra del Padre, lo que representa, era el Padre decidiendo, me lo sacas de aquí, y este puede pasar. Solo 300 pasaron esa prueba. Imagínense ahora que tantos cristianos están pensando. Cuando yo hablo de cristianos, hablo de personas que entienden, que creen en Cristo como el Salvador, como el Mesías, pero no tienen idea ni quién es Cristo, ni obedecen mandamientos del Padre, pero juran que sentaditos en el banco de la iglesia se los van a llevar en un rapto. Eso, a los que yo me refiero cuando hablo de cristianos, son a eso, porque me da mucha vergüenza llamarme cristiana, aunque yo sí creo en Cristo como mi Salvador, porque conozco quién es Cristo. Porque reconozco que la salvación de mi Padre Celestial, el cual es Yud-Kei-Vay-He, el gran yo soy, es su espíritu de sabiduría, que tomó forma de cuerpo humano para habitar la tierra temporalmente, para entregarnos su vida, su sabiduría, para nosotros ser salvos. No puedo decir que yo creo en Jesucristo mi Salvador como un ser humano, pensando en que Él va a bajar del cielo así como un ser humano otra vez, a salvarme de qué, cuando no tengo entendimiento. No, yo hoy sí, hoy por eso puse esa alabanza, porque hoy yo sí llevo entendimiento y por eso puedo entregarles a ustedes, porque la responsabilidad de una persona cuando está enseñando es entender si está enseñando vida o muerte, no existe otra cosa. Vida si estás enseñando la sabiduría del Padre, que es la única que te ofrece vida eterna, te salva de la muerte que ya tú llevas en este momento. Porque personas que no llevan sabiduría ni entendimiento están muertas. A eso es lo que se refiere la Biblia cuando se habla de los muertos. Personas caminando aquí como si nada, aquí en la tierra, y no entendiendo que a ellos, esos mismos, son los que el Padre se refiere como los muertos. Por eso es que Yeshua le decía al otro cuando quería seguirlo, y le dijo, pero déjame ir a enterrar a mi padre que murió, y después te sigo. Y Yeshua le dice, pero deja que los muertos entierren a los muertos. Pero ¿cómo los muertos van a enterrar a los muertos? Pues sí, los muertos son las personas que no llevan sabiduría ni entendimiento porque no obedecen. Y juran que creen en Jesucristo como Salvador. Pero llevan este pedacito aquí de conocimiento y ya se creen que pueden interpretar la Biblia. Eso es lo que está pasando. Ese tipo de enseñanzas son las que te entregan la muerte, porque no te están entregando la sabiduría que es la que te va a permitir vivir eternamente.
Nuestro Padre en este momento, y no estamos hablando de la vida en el cielo, porque esto es aquí en la tierra. Ellos vienen bajando aquí en la tierra para formar esa nueva Jerusalén, para que los escogidos, y son escogidos no porque el Padre le dio la gana de escogerlos así, es que fueron probados, como les dije, de esos 32,000 y pasaron solo 300. Y en este momento están siendo probados esas ovejas que Él ha ido apartando. Pues las ovejas, como quieran, tienen que ser probadas. Ovejas de su rebaño y de otros rebaños que no eran de Él, que las va así mismito a unir con ese rebaño para que todos sean uno. Pero ¿cómo serán probadas? Pues miren, la sabiduría ya ahí mismito en la misma Biblia nos dice que hay un proceso para obtenerla. Y ese proceso, así como Job era perfecto ante los ojos del Padre. El Padre lo dijo desde el principio del libro de Job. Él dice que no existía otro hombre más perfecto que él. ¿Qué quiere decir? Y inclusive Job enseñaba la sabiduría del Padre. Como quiera, aún teniendo conocimiento, teniendo entendimiento, llevando la sabiduría para poderla enseñar, y obedecía en todo el sentido de la palabra, tenía que ser probado. ¿Por qué? Porque si no, iba a ser como Salomón, la iba a menospreciar cuando menos se lo esperara. Como Adán, que se le entregaron ese aliento de vida. Eso es la sabiduría, eso es nuestro Mesías, esa es nuestra salvación. Y eso viene de la Torá. ¿Y qué es Torá? Como les dije, es una palabra en hebreo que representa la instrucción de nuestro Padre, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. ¿Y dónde está eso? En los primeros 5 libros de nuestra Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Cuando nosotros conocemos lo que está en esos 5 libros, entendemos la Biblia entera. Y no solamente es conocerlo y entenderlo. ¿Qué pasa? Todo lo que está en esos 5 libros es lo que literalmente iba a estar ocurriendo hoy. No es solamente cosas que ocurrieron, es que todo representa a lo que va a estar ocurriendo en este momento. Y el principio de Génesis ya está empezando a ocurrir en este momento. Miren cómo empieza Génesis. Dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Qué son los cielos y la tierra? Olvidémonos de todas las cosas que se ven. Imaginemos que no podemos ver nada. Imaginemos que somos ciegos y que visualmente no podemos ver nada para poder entender lo que está escrito. Porque todo lo que es visible ante nuestros ojos es lo que nos distrae de lo que está escrito, de lo que de lo que Él quería entregar como entendimiento. Los cielos representan las personas santas, los ángeles, personas que literalmente son puras, santas. Y la tierra, Adán. Todos los que están en desobediencia completamente, los que están exactamente buscando visualmente todo. Dice, Él creó los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Creó las personas así puras, santas, sagradas, apartadas, y las personas que se dejan llevar más por todo lo que está distrayéndolos. Ok. Y dice, y la tierra, no los cielos, y la tierra estaba sin forma y vacía. Pues las personas que no son santificadas, que no son parte de esas otras que están buscando en la obediencia hacia el Padre, estaban ¿qué? Sin forma y vacía, no tenían fruto, no tenían nada en su interior, no tenían sabiduría. Vamos a ver esto. Dice, y había tinieblas sobre la superficie del abismo. No era la superficie de cualquier cosa, del abismo. Ay, dice, tinieblas. ¿Qué quiere decir las tinieblas? No solamente es oscuridad, lo que representa las tinieblas es el desconocimiento, es la desobediencia, la rebeldía contra el Padre, o sea, todo eso. Dice, y el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, Elohim significa Dios de todo Dios o juez de todo juez, en hebreo. Dice, se movía sobre la superficie de las aguas. Pero ¿qué es esto? Si Él había creado los cielos y la tierra, ¿de dónde ahora salieron las aguas? Las aguas son la Torá. Las aguas son la palabra del Padre. Si Él creó los cielos, que son las personas que representan a esa santificación, a esa pureza,
y la tierra, que son las personas contaminadas, y él se movía en la superficie de las aguas, es que las aguas es lo que viene aquí a limpiar esa tierra, esas personas contaminadas. Esa agua es la palabra del Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Dice, Elohim, el Rúa Elohim, el espíritu de Elohim, se movía sobre la superficie de las aguas. Y Elohim dijo, que haya luz. De las aguas él saca la luz, de la palabra de su palabra saca la sabiduría. Eso es nuestro Mesías. Dice, y hubo luz, y Elohim vio la luz, que era buena. Todo lo que en la Biblia hable de que es bueno, es Torah, es su palabra. Su instrucción, su Torah, se le conoce como la Torah de la bondad, la Torah de lo bueno. Cuando te dice que no hables cosas malas, que no mientas, que hables cosas buenas, es que hables Torah, que no hables cosas que no estén escritas aquí. Todo eso es parte de lo que está escrito en la Biblia. Y yo lo estoy explicando sin escrituras porque yo no vine aquí a dar una enseñanza de estas como yo acostumbro dar, ¿verdad? Que las preparo con todas las escrituras. Yo hoy estoy hablando lo que Él me dirige a hablar. Ya luego entregaré, ¿verdad?, enseñanzas completas. Plus, pueden ir como quiera al canal y buscar montones de enseñanzas que tienen ya las escrituras, las cuales hoy estoy hablando. Dice, y Elohim vio la luz, que era buena. Eso refiere a la sabiduría, es buena, porque nace de la Torah, de las aguas, de la palabra del Padre. Dice, y Elohim separó la luz de las tinieblas. Separó la sabiduría de las tinieblas. Y algo aquí que él siempre, ¿verdad?, nos deja claro, que él llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y nosotros, como tenemos dos ojos mirando todo lo físico, estamos pendientes a que cuando sale el sol, entonces es el día, cuando cae el sol, pues esa es la noche, y eso es lo que quiso decir eso. No. La noche representa como cuando Jacob estuvo batallando toda la noche, ¿verdad?, con ese ángel del Padre, que obviamente sabemos que era así mismito nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Con ese espíritu de sabiduría estuvo batallando toda esa noche en las tinieblas. Él estuvo batallando para ser merecedor de obtener esa luz. Job estuvo batallando todas esas tinieblas para ser merecedor de esa luz, que lo sellara y estuviera ya protegido y que no haya nada que lo ponga incorruptible otra vez, ¿verdad? Que lo ponga corruptible de nuevo, ¿verdad? Ahí es que él se convierte en un hijo de Dios, hijo de la luz, hijo de la sabiduría. Ahí es que él ya no es más parte de la tierra, ahora se convierte en parte de los cielos. Y eso es algo que el Padre me ha entregado muchísimo esta semana, de que la separación que él está haciendo ahora en este momento no es de las ovejitas con las cabras, no es del trigo con la cizaña, es de la luz con las tinieblas. Personas que están recibiendo este tipo de enseñanzas de la verdad, que la están escuchando y ni siquiera están obedeciendo, siguen siendo parte de las tinieblas. No es el oidor de la palabra el que entra al reino, es el hacedor de ella. Son una persona que nunca escuchó este tipo de enseñanza, que es la que lleva entendimiento del Padre, que lleva sabiduría, que lleva vida eterna para ti, que lleva salvación. Una persona que no ha escuchado nada de esto, no hay problema. La persona nunca ha vivido, por ende nunca puede morir. Pues, por lo tanto, y cuando hablo de muerte, yo no estoy hablando de que el físico se vaya en el ataúd, porque en la Biblia, cuando se habla de muerte, no se refiere a la persona yéndose al ataúd para vivir otra vida, para resucitar a sí mismito. La vida, la resurrección de lo que se habla en la Biblia, es cuando una persona sale del mundo de los muertos, de entre las personas que no llevan entendimiento, y abre los ojos hacia el entendimiento y la sabiduría del Padre. Eso es una persona que resucita de entre los muertos. Yo he sido una de ellas. El Mesías resucitó antes de morir su físico, su cuerpo humano. Cuando el Mesías, nuestro Yeshua HaMashiach, esa paloma, él fue bautizado, ¿verdad?, en las aguas que representan la palabra del Padre, fue sumergido en la Torah completa.
Y así mismito, esa paloma baja, ese espíritu de sabiduría en forma de paloma baja y se impregna encima de él, y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma se deleita. Ahí fue que él resucitó de entre los muertos. Ahí fue que él dejó de ser un hijo de hombre y se convierte en un hijo de Dios. No fue cuando María lo parió, porque ese espíritu literalmente permitió que él estuviera tomando forma humana para atravesar todo lo que nosotros como humanos atravesamos, para que aprendiéramos de él a cómo hacerlo. Él se tuvo que bajar de nivel para literalmente enfrentar todo sin entendimiento, nada de eso, y él fue aprendiendo poco a poco, entrenándose como nadie. En esos 40 días del desierto fue para eso mismo, para apartarse del mundo, para poder conocer al Padre en su máxima potencia. Lo mismo que hizo Moisés. Moisés fue apartado por 40 días para poder entender la Torá, apartado del mundo entero. ¿Qué él ha hecho conmigo? La misma cosa. ¿Qué hizo con Enoch? Lo apartó un año entero. Él lo que hace es eso, apartarnos. No nos mete en iglesias, no nos mete en comunidades. La gente está buscando meterse en iglesia, y que ahí está me gusta, porque es que el pastor habla tan lindo, y es que todo el mundo ahí es tan chulo. Y es que al Padre no le interesa cómo habla el pastor, ni mucho menos cómo es la gente contigo. Al Padre le interesa que tú lo conozcas, que tú te llenes de Él. Y así, en lugares donde hay muchas personas, Él no va a estar, porque ese espíritu es muy sagrado. Y Él solamente puede habitar en cuerpos que han sido santificados. Y solamente se te santifica cuando tú conoces y entiendes la palabra del Padre. Y si tú estás escuchando al pastor que te sigue insistiendo que Jesús ya, o te olvídate de eso, ya Jesús clavó el chaval en la cruz, eso no hay que obedecerlo, eso es de judío, pues allá tú, porque estás caminando entre los muertos y tú eres un muerto más. Entonces tú estás literalmente tratando de defender un punto que te han creado en la cabeza, que te está manteniendo en muerte, sin entender que el Padre literalmente te está entregando su verdad. Y porque tú estuviste tantos años de tu vida pendiente a que eso era cierto, no quieres ni siquiera darle el espacio a conocer la verdad. Demasiadas cosas nos han entregado desde que nacemos y nosotros no las creemos. Está en ti tomar la decisión si quieres conocer algo adicional para tomar tu criterio, tu libre albedrío, ¿verdad? Para tomar la decisión. A Adán y Eva se le entregó una instrucción, se le dijo, esta es la verdad. Y ellos tuvieron el libre albedrío también para tomar la decisión si creían en esa verdad del Padre o en la verdad que vino Satanás a entregarle. Satanás no le mintió. Le dijo, mira, pero es que en ningún momento el día que tú comas de esto vas a morir. Él se fue a lo literal, porque el Padre no hablaba de un día en específico. El Padre hablaba de que el día que coman de esto vas a morir, era que significaba que el día para el Padre significa 1000 años. El milenio que tú comieras de esa, ibas a morir. ¿Qué representa lo que ellos comieron? Una palabra contaminada, una palabra que lleva sabiduría de hombres. Eso fue lo que ellos comieron. Ellos no comieron del árbol de la vida, que representa la sabiduría que nace de la Torá. Ellos comieron de otro tipo de sabiduría, una que se cree el hombre, como en este momento, que se la conoce toda, llena de teología, llena de judaísmo, de cabalá, de jalajá, de yemayá, de 40.000 estupideces que han sido creadas por la mente humana, de la ciencia, de tantas cosas que nosotros hemos estado en defensa, porque hemos literalmente nacido y sido criados bajo ese tipo de doctrinas. Pero hay algo que debe estar en tu interior, que si no está, pues está bien, no hay problema. Pero si eres una de esas ovejitas que el Padre ha ido apartando, dentro de tu interior debe haber un espíritu que se le conoce como el espíritu de temor al Padre. Y ese espíritu de temor al Padre no es miedo al Padre, es una reverencia tan absoluta que tú no quieres fallarle en nada. Y de momento tú te cuestionas, Padre, con todo lo que yo estoy haciendo, ¿yo te estoy agradando? Porque en mi caso personal, yo que fui criada en la Iglesia Católica toda mi vida,
Y a mis 40 años, oye, yo escuché 1000 veces que yo estaba idolatrando a la Virgen María y yo le decía, yo no estoy idolatrando, nosotros la veneramos. Y yo no sabía ni qué significaba esa palabra, pero olvídate, eso yo lo repetía porque eso es lo que me entregaban. Y todavía no sigo entendiendo qué significa esa palabra, pero eso no está en la Biblia. Y yo digo, pero llegó un punto en que yo decía, tantas personas dicen que es idolatría. Y yo pues sigo con mis velas y cosas y rosarios. Pero cuando llegó el punto en que yo clamé al Padre a tal nivel y le dije, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está tu verdad? Ahí fue que él apareció. No fue que yo estaba curioseando y llegando a mi iglesia porque siempre lo hice. Yo era bien open, como le conocen, ¿verdad? Y yo con mis amistades, yo tengo amistades testigos de Jehová, tengo amistades evangélicas, pentecostales, que si metodistas, que de todo, adventistas, musulmanes. Tengo amistades que yo me iba a morir de la risa cuando yo empecé a conocer los masones. Y yo no conocía nada de eso, yo era bien ingenua. Y yo tengo amistades de todo. Y yo me pasaba escuchando, y los judíos con la Kabbalah, yo me pasaba escuchando de todo. Hasta que llegó el día en que yo le pedí al Padre, ¿dónde tú estás? Quiero conocerte. O sea, fue tan fuerte mi deseo de conocerlo tan real a Él, que ahí fue que Él apareció específicamente esa misma noche que le pedí. Así es Él. ¿Y qué pasa? Ahí fue que Él me llevó y al otro día cuando yo leí en la Biblia los mandamientos, no eran los que el catolicismo me había puesto aquí en mi cabeza, porque yo no había leído la Biblia. Yo no estoy creyendo. Que si no jurar con su santo nombre en vano y santificar las fiestas y qué sé yo, esos eran los que yo conocía cuando yo leí en la Biblia. Cualquier Biblia. La primera que yo leí fue la King James Version, que es la misma Reina Valera en inglés, pero también leí la nueva versión internacional, también leí otras más, o sea, diferentes, la latinoamericana, que es la que comúnmente se utiliza en el catolicismo, y todas tenían los mandamientos igualitos. Y yo, espérate, pero si es que lo que me habían dicho no está escrito aquí. Y ahí fue que yo dije, Padre, yo te estoy fallando, y yo no lo sabía. Y yo me sentí la mujer más asquerosa del mundo, porque sentí que yo le estaba fallando por tantos años a Él, ingenuamente, claro está, pero no había entendido la gravedad de fallarle. Es a nuestros padres aquí en la tierra. Y uno cuando los defrauda, cuando uno ya reconoce que aunque haya hecho cosas que no sabemos que le están haciendo daño, de momento tú entiendes que lo que hiciste le hizo un daño a tu padre, tú te sientes la persona más humillada del mundo, como que no puede ser que yo le hice tanto daño a mi papá sin querer, pero le hiciste daño. Imagínense a tu creador, alguien que te formó. Y eso para mí fue algo muy poderoso. Fue algo que en el mismo momento yo dejé de hacer todo. Yo salí del catolicismo, salí de todo. Y ahí comencé a conocer. No comencé a leer, me tomó como un año para yo empezar a leer. Porque pues nosotros somos así medio vagos. Nos ponemos a escuchar y escuchar y escuchar, pero en mi caso yo comencé a obedecer. Escuchaba, obedecía, pero no comencé a leer hasta después de un año. Cuando me vi sola, cuando ya la persona que me estaba enseñando no estaba, yo me tocó. Pero ¿saben qué? Ahí fue cuando yo puedo decir que no me arrepiento jamás de ese día que yo comencé a leer. Fue cuando por primera vez escuché la voz del Padre, fue porque cuando por primera vez comenzaron a despegarse personas de mi vida y comencé a entender cómo Él, por amor, nos comienza a apartar. Él no nos quiere permanentemente con nadie hasta que sea una persona que ya esté llena de su espíritu igual, hasta que seamos uno solo con esa persona, con el espíritu de Él en nuestro interior. Si esa persona no está dispuesta a recibir ese espíritu del Padre, Él no la va a sacar del medio. Por amor, porque el amor de nosotros hacia el Padre es nuestra obediencia a sus mandamientos. Y a causa de nuestra obediencia, recibimos el amor de Él, que es esa sabiduría en nuestro interior. Y entonces ahí nos convertimos en hijos amados. Y el amor de nosotros hacia el prójimo
es la enseñanza de esta sabiduría hacia ellos. Es ese regalo que les estamos entregando sin cobrar. Y asimismo ese regalo es de vida eterna para las personas que nos escuchan, que nos entienden, que buscan cómo obedecer. Porque yo he tenido personas que yo lloro cada vez que alguien me dice que a causa de mi enseñanza han sentido el deseo de comenzar a leer la Biblia. Yo, o sea, es como que el deseo nada más de comenzar a leer la Biblia de una persona porque está escuchando este tipo de enseñanza, para mí es algo gigante. Porque a nosotros no se nos acostumbró a desear a conocer la Biblia. A mí me decían inclusive que si me ponía a leer la Biblia me iba a volver loca. Y yo ahora digo que loca estaba antes de haberla leído. De verdad, de corazón. Wow. Yo estoy viendo aquí que hay mucha confirmación en mi testimonio, aleluya, de parte de aquí de J. Adolfo Druin. Oh, wow, yo no sé qué ha pasado en tu vida, pero amo que yo pueda leer algo así y como el Padre amo, yo siempre le digo a él, utilízame como un Moisés, como un Josué, como un José, alguien gigante. A mí no me utilices como un instrumento así, no, yo quiero uno grande. Y que ese nombre mío esté en un tercer testamento, que sea él. Y así él está haciendo. Les voy a contar algo que él ha hecho conmigo, para que si en algún momento quieren confiar que es él hablando a través de mí, puedan entender la magnitud de lo que él está entregando. El Padre utiliza muchas personas, claro que sí. Y personas que inclusive todavía ni conocen la Biblia, el Padre las utiliza. Claro que sí. Porque cuando yo no conocía la Biblia, como quiera él me utilizaba para entregar semilla de fe en otras personas. ¿Qué pasa? Hay algo que el Padre me ha ido entregando que yo sé que yo no lo he escuchado en ningún otro lugar. Y miren que yo he buscado en varios idiomas para ver si hay alguien más que conozca esto. Y Loreana ha sido escogida por el Padre no solo para entregar el calendario original, ¿verdad? Que yo sé que hay 2 o 3 personas que lo están entregando de igual manera. Entendido claramente, excepto pues que hay sus detalles, ¿no? Pero hay algo adicional que el Padre ha depositado en mí porque he decidido entregarme, apartarme del mundo entero y entregarme a conocerlo a él para esto, para permitirme yo ser un instrumento de él, de entregar vida eterna, no muerte. Toda palabra que se entregue sin entendimiento, lo que está entregando es muerte. Eso es asesinar. Nosotros nos tenemos que quitar, como les dije, nuestros ojos físicos y ver esos mandamientos que cuando dicen, los tengo aquí de frente para que ustedes vean que hay que llevarlos adentro de nuestro corazón. Eso es el pacto renovado. Cuando el mandamiento que nos dice no asesinar, no es solamente que vaya a coger un cuchillo, una pistola o lo que sea para matar a otra persona. Ese es su físico, lo que estás matando. El no asesinar es no entregar muerte. ¿Y cómo nosotros entregamos muerte? Cuando entregamos la palabra del Padre sin entendimiento. Cuando estamos entregando interpretaciones humanas. Eso es entregar muerte. Tú estás siendo un asesino si tú te estás autorizando a ti mismo como pastor, como líder religioso, a querer entregar palabra. Y mira que yo conozco otros que no son líderes religiosos, pero se sientan así mismito en su Facebook y aquí mismito vamos a entregar porque esto, porque lo otro. ¿Qué entendimiento lleva esa persona? Nada. Lleva su propia interpretación y lo que está entregando es muerte. Una cosa es que una persona reciba una semillita de fe a través de lo que se está entregando, ¿verdad? Y el Padre la lleve y la motive a leer la Biblia a través de lo que escuchó. Pero si lo que está es creyendo en lo que le están entregando y creyendo y ahí se quedó y eso es lo que es, lo que está recibiendo, muerte. Pues una persona como yo, entendiendo claramente la responsabilidad que se tiene de entregar la palabra del Padre, si es vida o muerte, yo dije, bueno, Padre, a mí no me pongas a entregar nada si no es vida eterna. Y él lo primero que comenzó a entregarme es a entender su plenitud. Lo primero, cuando yo empecé a leer la Biblia por primera vez, yo iba ya por terminando Génesis, empezando Éxodo, y yo decía, pero ¿por qué la gente no habla de esto? Cuando yo empecé a ver esa menorá que él hablaba de tenerla en ese lugar sagrado de su tabernáculo, ¿sabes? Yo decía, pero
pero ¿y por qué la gente no habla de esto? Esto no es de judío, esto no es de Moisés, esto es de nuestro Padre. Pero es el único instrumento que el Padre autorizó a tener en nuestras casas. No fue una cruz, no fue un pescado, no fue una virgen, no fue un Buda, no fue nada más que no fuera este instrumento, una menorá. Porque en esta menorá tú vas a poder poner tus velitas o aceitito o como sea, ¿verdad? Para encenderlas, porque esto lo que representa es los espíritus de Él, su plenitud en tu interior. Y yo comencé así, como que a orar todos los Shabbats. Yo comencé a honrar el Shabbat, así por mi cuenta. Y yo, Padre, yo no sé cómo honrar el Shabbat, pero tú me vas a guiar. Y qué bueno, porque no le quise hacer caso a ningún judío de estar buscando que sí, platos espectaculares y manteles y cosas para poder celebrar y velas. No, yo no quise contaminarme con nada. Y así mismito lo que hice fue que comencé a orar prendiendo cada una de las velitas en esta menorá y le pedía a Él cada uno de estos espíritus en mi interior. Y yo comenzaba, Padre, este espíritu de temor hacia ti, ¿verdad? Que me lleva a buscar cómo agradarte, que nunca frene, Padre, que lléname de Él siempre. Y empecé de esa manera, cuando comencé a leer la Biblia, a honrar el Shabbat, encendiendo esta menorá, pidiendo esta plenitud en mi interior. Así yo estaba cuando era una bebé. En la Biblia, cuando se habla de bebé, como Yeshua decía, dejen que los niños, los infantes vengan a mí, no se habla de bebés recién nacidos físicamente. Se habla de personas que apenas están comenzando a conocer la palabra. Esos son los bebés. Los niños ya comenzaron a conocer, los jóvenes ya conocen, pero todavía están empezando a recibir entendimiento. Y los ancianos son estos que estamos enseñando la sabiduría del Padre, que llevamos consejo, que llevamos saber de esta plenitud en nuestro interior. ¿Qué pasa? Yo le decía, Padre, entrégame ese espíritu de temor hacia ti, que ese espíritu de poder y autoridad se manifieste en mí, que ese espíritu de entendimiento deposítalo completo. Yo todavía no entendía mucho de esto, pero yo lo quería. Y yo ese espíritu de sabiduría, Padre, deposítalo completo, ese espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento y ese espíritu tuyo, Padre. Y yo pensaba que este es el espíritu del Padre de Elohim, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y así yo, en muchas enseñanzas que yo tengo de las primeras, así yo hablaba, ¿verdad? Que este era el central, el Espíritu Santo. Luego, poco a poco, sí, Él fue llenándome de todo esto, definitivamente. Yo lo pedí y Él me fue llenando. Mientras más conocía, más entendía y más revelación adquiría. Pero lo más poderoso fue cuando Él me entrega que su Hijo amado, Él es el Padre es toda esta plenitud completa de espíritus, y su Hijo amado es su espíritu de sabiduría, esa luz que nace de ese principio de la creación. Esa es lo que Él formó, en lo que Él creó en ese momento, en ese Génesis, fue ese espíritu de sabiduría, y con ese espíritu de sabiduría hizo todo lo demás. Por eso es que el espíritu de sabiduría, hay muchas escrituras que nos dicen que lo hace todo nuevo. Con eso es que te resucita. ¿Y qué pasa? Cuando yo pude ver que este es el Espíritu Santo, eso fue cuando entregué la clase, la enseñanza de los hijos de la luz. Fue maravilloso porque ahí fue que Él me entrega toda la revelación. Pero antes de eso ya Él me había entregado tanto acerca de ese espíritu de sabiduría para enseñarle a otros qué era. Y yo decía, pero ¿por qué la importancia tan grande de ese espíritu de sabiduría? Yo no sabía por qué era tan importante, y Él me seguía entregando más a más acerca de ese espíritu de sabiduría. Fue la primera enseñanza que Él me entregó para yo enseñar. Y hoy puedo, como decía la canción, hoy entiendo tu palabra. Hoy entiendo por qué tus profetas insistían tanto en buscar tu sabiduría. Porque esa es nuestra salvación. Eso es nuestro Mesías en nuestro interior. No es un cuerpo humano. Él inclusive cuando resucitó entre los muertos físicos, ¿no? Cuando ya fue crucificado en la cruz y luego regresa, Él no vino en la misma forma. La única que lo conoció fue María Magdalena. Y pensó primero que era el jardinero. Después Él estaba caminando con otros de los apóstoles y ellos no sabían quién era el que andaba con ellos. Él venía de diferentes formas, porque este espíritu toma diferentes formas. Bajó en forma de paloma para habitar en el cuerpo de Yeshua, que todavía no era hijo de Dios, era hijo de hombre, hijo de David, ¿verdad? Porque venía de ese linaje.
y cuando esa paloma, que era ese espíritu de sabiduría en forma de paloma bajando y ¿verdad? Poniéndose encima de él, ahí lo derrama. ¿Qué otra forma ese espíritu también tuvo? Lenguas de fuego. El día de Shavuot, que ya mismito vamos a celebrar, para quienes están en vivo conmigo, en una semana celebramos la cuarta fiesta sagrada que se le conoce como Shavuot, fiesta donde se entregaron todos los pactos, el pacto del arco iris con Noé, el pacto de la circuncisión con Abraham, la promesa del hijo hacia Abraham, o sea, el hijo de la promesa, ¿verdad? El anuncio de ese hijo de la promesa, el nacimiento de Isaac, fue ese mismo día también, la entrega de la Torá en el monte Sinaí hacia Moisés, o sea, hacia Israel, también fue ese mismo día, y el derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría en forma de lenguas de fuego en el día también de Shavuot, que se le ha conocido como Pentecostés. Imagínense lo poderosa que es esa fiesta, y ya en una semanita la estaremos celebrando. ¿Qué pasa? En este momento, cuando yo empiezo a recibir esa revelación tan gigantesca de que el Espíritu de sabiduría es nuestro Mesías, es nuestra salvación, ya a mí se me quita la venda de verlo como un ser humano, ya no lo puedo ver como Jesús caminando, ya lo veo como ese espíritu de sabiduría en toda y cada una de las palabras escritas en esta Biblia. Mi cabeza se fue, ahí fue que yo dije, wow, ¿qué es esto? Porque ahora puedo entender cómo hablaban los profetas, cómo hablaban esos apóstoles. El Nuevo Testamento no se puede entender si no se lleva ese espíritu. Toda persona que está entregando ahí interpretaciones del Nuevo Testamento, ni siquiera obedeciendo los mandamientos, lo que está entregando es muerte. Está asesinando a todo el que lo está escuchando. Porque nada de lo que está escrito en esos Nuevo Testamento está ahí para las personas que no llevan sabiduría ni entendimiento. Todos los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Juan, Lucas, de hecho los apóstoles, los libros de Pablo, Apocalipsis, todos esos libros son para personas que ya habían recibido ese espíritu de sabiduría y el espíritu de entendimiento del Padre. Son para personas que ya fueron apartadas así como dice aquí en Génesis, los cielos y la tierra. Ya lo son los cielos. Y eso es lo que hoy el Padre está literalmente desarrollando. Las personas que se están llenando del espíritu de sabiduría, la luz bajo las tinieblas. O sea, Él está ahora mismo apartando la luz de las tinieblas. Las tinieblas representan todas las personas que están en rebeldía, que no quieren obedecer, que les importa nada o escuchar y aprender la palabra del Padre. Eso es un Esaú, el hermano de Jacob. Literal, hay otra enseñanza que yo tengo que dice Esaú es el fin del mundo y Jacob es el comienzo del que viene, porque esa es una escritura que nos dice Esaú nunca quiso aprender. Son gemelos, idénticos. Nunca quiso aprender. Se pasaba cazando, así como Satanás, cazando corazones. ¿Y qué pasa? Almas más bien. ¿Qué pasa? Nosotros hemos sido, o sea, quienes hemos sido como Jacob, que hemos buscado cómo agradar al Padre, que hemos buscado aprender en todo momento, va a llegar un punto como ahora que el Padre nos va a poner a prueba. Ok, tú quieres conocerme de verdad, no hay problema. Ya tú conoces muchísimo acerca de mí, ya tú vas entendiendo mucho acerca de mí, ya se te ha entregado revelación acerca de mí, ya tú quieres seguir empoderándote para que te selle y nadie más te pueda vencer contra ti, pues vamos a ponerte a prueba. Y por eso tuvo que estar una noche entera, que significa unas tinieblas lleno. Él enfrentó de todo esa noche para poder vencer contra los hombres y contra el mismo Padre Celestial, para ser merecedor de obtener ese sello de la sabiduría en su interior y convertirse en Israel. Eso es lo que el Padre está haciendo ahora. Cuando en Mateo 24 nos decía que una parábola decía que cuando la higuera estuviera retollando esas hojitas verdes, era que quería decir que el verano ya estaba cerca. Pues así de cerca iba a estar el regreso del Mesías, cuando esas hojitas estuvieran retollando. ¿Y quiénes son esas hojitas? Estos que estamos retollando en este momento de esa higuera que es Israel. Israel no es un país. Israel no son los judíos. Israel son personas llenas del entendimiento y la sabiduría de nuestro Padre Celestial.
a causa de estar conociendo su palabra, obedeciéndola de corazón, con mucha fe. Esa fe depositada en que es real lo que vamos a recibir, que sabemos que ya está hecho. Y no estoy hablando de cosas que estás pidiendo aquí en la tierra. Estoy hablando de lo que es la vida eterna que se te entrega a través de ese espíritu de sabiduría, de esa salvación de la muerte. Porque la muerte, como les dije, no es que el cuerpo físico se va. Porque hoy, mañana yo puedo aparecer en así mismito, mi cuerpo físico ya dormido en un ataúd y yo no estoy muerta, yo sigo viva. Esas son las personas que han recibido este espíritu de sabiduría, que aunque su cuerpo físico literalmente ya descienda, pues así mismito va a estar dormido. Su alma sigue tranquilita, en paz, esperando el regreso del Mesías. ¿Para qué? Para volver otra vez a vivir eternamente aquí en la tierra, en la Nueva Jerusalén. Muchas de las cosas que yo digo, G.J. Ávila fue alguien que cuando yo fui creciendo me decían que era un loco. Y así yo fui creyendo que él era un loco. Oye, y vivía cerquita mío, porque yo estaba en Arecibo, me dicen que él era de Camuy, y en Puerto Rico, y ni media hora de distancia. Yo decía, wow, ¿qué pasa? Yo siempre pensé que G.J. Ávila era un loco hasta que nuestro Padre Celestial me entregó un sueño que me decía, había una niña como de 12 años, en el sueño, wow, hace mucho tiempo fue eso, fue como 2019 o antes de eso, 2018 por ahí. Bueno, yo estaba comenzando a leer la Biblia en ese momento. Y el Padre me entregó un sueño donde yo veía a José. Todavía yo no conocía nada de estas historias. Esto es lo más espectacular, cómo el Padre me fue llevando sin conocer las historias de la Biblia. Y en ese sueño yo veía a José buscando a Benjamín. Y él lo estaba buscando desesperado, porque él lo amaba mucho y él había ayudado a criarlo. Yo escuchaba eso en el sueño. Y era como una casa de cuartos, toda blanca, y él iba en cada cuarto buscando a José a Benjamín. Y yo, wow, o sea, ¿cómo el Padre me estuvo entregando eso tan claro sin todavía yo conocer las historias reales? ¿Qué pasa? José estaba buscando a Benjamín porque lo amaba mucho y porque lo había ayudado a criarlo. Y de momento aparezco yo en otro cuarto de la casa y veo a esta nena como de 12 años, acostada así boca abajo viendo una película en un iPad. Y ella se veía tan hermosa, tú sabes, vestidita así como blanco. Y yo me acerco a ver qué está viendo la nena, porque tú sabes, como que es alguien adolescente. Yo dije, déjame ver qué está viendo. Y cuando yo veo, ella está viendo algo que decía El Regreso. Y abajo decía G.J. Ávila. Y yo, ahí fue que yo dije, Padre, ¿qué tú me estás entregando? Me puse a buscar quién era G.J. Ávila y yo dije, wow, cómo ese hombre llevó tanto y tanto conocimiento y entendimiento, que los mismos libros que hoy yo enseño de Enoch, de Jubileo, de Yasher y muchos otros, los conocía de igual manera. ¿Cómo puede ser que a mí me decían que era un loco? Cuando ese hombre, así puertorriqueño, hizo un movimiento gigantesco en el mundo de personas queriendo literalmente conocer a Cristo. El error de G.J. Ávila fue que se enfocó tanto en ese rapto porque le faltaba un poco más de entendimiento, que mucha gente se distrajo y ahora están sentados en el banco de la iglesia esperando el rapto que se los lleve solamente por creer en Jesús como su Salvador, sin entender que Él vino, literalmente sí, a entregarnos la salvación de la muerte a quienes estamos, literalmente hemos estado en desobediencia. Pero, oye, no es que ahora tú ya, Free Willy, conseguiste la salvación, la gracia, yo vivo bajo la gracia sin entender qué es la gracia. Él no te entrega la gracia porque sí. Son bien poquitos los escogidos. No te creas parte de ellos si no entiendes cómo literalmente ser parte de ellos. De 32,000, solo 300 fueron escogidos en esa historia de Gideón. Y luego él dice que va a ser escogido 1 entre 1,000 y 2 entre 10,000. ¿Y tú te crees que todo el corillo de la iglesia se va así en un rapto? No. Tú tienes que llevar entendimiento para recibir la sabiduría del Padre, para que te permita ser levantado.
Porque la sabiduría del Padre, que es nuestro Mesías, ¿verdad? Ese Espíritu Santo en nuestro interior, es la única que te va a permitir convertirte en luz para poder habitar con el Padre y con el Hijo en la Nueva Jerusalén. ¿O que tú te crees que el Padre va a bajar aquí en forma humana para seguir habitando con nosotros así, con estos cuerpos corruptibles? No, es que, ¿por qué viene tanto fuego? Porque Él es todo fuego. Y de la única forma en que tú no te quemas, siendo como Él, lleno de luz, de esa luz que está detrás de ese sol allá, que es impotentísima. Eso, de la única forma en que tú te puedes transformar en luz, como las estrellas. Por eso es que a Abraham se le entregó la promesa que iba a ser el padre de muchas personas, ¿verdad? Así, incontables como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Por qué? Porque las estrellas del cielo representan a los escogidos, llenos de luz, de sabiduría. Y la arena del mar representa a las demás naciones, a los que no llevan entendimiento ni sabiduría, pero siguen siendo hijos de Abraham. Porque Abraham no solamente tuvo a Isaac, que es el que a través de él llega Jacob e Israel, que son los escogidos. Abraham tuvo muchos otros, como Ismael y muchos otros después de Isaac. Esos son los que representan a las demás naciones, a la arena del mar. ¿Dónde estaba el Mesías? Enseñando, que decía que llegó una luz a las tinieblas, allí a las costas de Galilea, que eran las costas ay, ¿cómo era que se llamaba ese? Eran dos de los hijos de Jacob, que tienen, esas costas tenían nombre de los dos hijos de Jacob. Y él fue a esas costas a enseñar, y se dice que llegó la luz a esas tinieblas, porque llegó la sabiduría a ser enseñada a esas costas, a esa arena del mar, a esas naciones que no tenían Torah todavía, que no conocían la palabra del Padre. Hay muchas cosas que, todo lo que está escrito en los evangelios, ¿verdad? En lo que es el Nuevo Testamento, viene de la Torah. Todo, cada palabra que está escrita viene de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, de Josué, de Jueces, de Reyes, de Isaías, Ezequiel, en Jeremías. O sea, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, si tú no conoces lo que está antes, no lo puedes entender. Deja de estar escuchando a idiotas que te están llenando de interpretaciones humanas y no están entendiendo que todo lo que está escrito es para personas que ya llevaban sabiduría y entendimiento del Padre, no de los hombres. ¡Wow! ¡Qué emoción! Me fascina que me agarre así. Pues, ¿qué estaba entregando? Cuando yo empiezo a recibir esa revelación tan poderosa, que nuestro Mesías es ese espíritu de sabiduría, cuando empiezo a entender un Proverbios 8, cuando la sabiduría está hablando allí, no es Salomón, el espíritu de sabiduría está hablando en el Proverbios 8 diciendo que en el principio Elohim me poseyó, me creó antes que todo, así como dice Génesis. Como dice Génesis que él invoca esa luz, como dice Juan cuando esa palabra estaba en el principio, que era la luz verdadera, como dice Proverbios 8, que dice en el principio Elohim me creó y me crió como un hijo, porque lo dice así mismito. Y yo era su deleite diario. Eso es la sabiduría hablando. Eso es nuestro Mesías. Y cuando tú te llevas ese espíritu en tu interior, te conviertes en otro Yeshua, en otro hijo amado del Padre, lleno de salvación para otros. Yo estoy entregándote salvación así como el Mesías lo hizo. Él entregó su vida, Él entregó su sabiduría. Esa es su salvación. ¿Qué diferencia había? Moisés quiso entregarla también. Moisés, cuando el pueblo empezó a reclamar, a pecar, y el padre estaba queriendo matar a todo el mundo ahí, no, yo voy a destrozar a esta gente no es merecedora de mí, y yo voy a sacar entonces un pueblo de ti. Mejor me olvido de Jacob, me olvido de toda esta gente que vino de Jacob, y yo empiezo a sacar a todo el mundo de parte tuya. Y Moisés, no, padre, no. Moisés siempre estaba buscando en defensa del pueblo. Padre, yo entrego mi vida. Sácame del libro de la vida. Sácame. Pero no los mates. ¿Qué quiere decir eso? Entrego mi sabiduría así como hizo el Mesías. Sácame del libro de la vida, del libro de la sabiduría. Pero no los mates. Y el padre, no. Está bien, no lo puedes matar. No te voy a sacar del libro de la vida, porque eso le toca a mi hijo.
al espíritu de sabiduría que se va a convertir en ser humano para entregar su vida. Un espíritu tan sagrado baja a la tierra. ¿Ustedes lo que es eso? Un espíritu tan y tan sagrado no pudo habitar la tierra, por eso es que se mantenía en el cielo. Por eso es que dice que está a la derecha del trono del Padre. Y Él bajó a la tierra para enseñarnos cómo hacerlo, para poder recibirlo a Él, y luego subió nuevamente, porque no puede habitar en un lugar tan contaminado como esta tierra, pero está así mismito, con la gloria que el Padre le había entregado al principio. Por eso es que en Juan 17 le dice al Padre: Padre, entrégame la gloria que ya tú me habías dado. Toda esa gloria es la sabiduría del Padre, la luz completa, el resplandor de la luz, de la luz del Padre. Cuando nosotros poseemos esa sabiduría en nuestro interior, vamos a estar resplandeciendo como en algún momento Moisés lo hizo también, y luego también como el Mesías cuando se transfiguró frente a ¿quiénes? 3 de 12. Él escogió a 3 para enseñarles su transfiguración, como ellos mismos, porque ellos llevaban ya entendimiento, podían entender cómo se iban a transfigurar cuando estuvieran ya recibiendo ese espíritu ahora, cuando Él regresara. En Baruch nos dice también, bueno, vamos a ver, voy a leer todo lo que me están escribiendo, porque J. Adolfo, déjame saber si tú eres José Adolfo o Jaime Adolfo, porque quiero saber qué es esa J. Voy a ver aquí, tengo a Carmen que me ha escrito, me ha mandado mis bendiciones y yo estoy como muerta aquí. Tan linda. Bernice me dice que ya le hacía falta escucharme, te extrañamos, yo también. Doric está por aquí también y voy a ver qué me dice aquí. J. Adolfo. Ay. Me dice Chalón, la preparación es fundamental antes de salir afuera, debemos entender para poder hacer conforme a su voluntad. Yuke Paihei. Solo uno es, aleluya, y así es. La preparación, como él dice, ¿qué nos decía la parábola del sembrador? Hello, eso es exactamente lo que sucedió con el terreno que el Padre empezó a crear aquí, en esta creación. Eso es nuestro corazón. La preparación está aquí adentro, en nuestro corazón. Si nosotros tenemos corazones dispuestos a recibir la palabra del Padre, a comenzar a agradarle, a buscar cómo obedecerle, olvídate de eso, ya estamos set, porque Él nos va a guiar. Pero si el corazón nuestro está lleno de espinos, ¿cómo dice la parábola? Unas cayeron al lado del camino, ni siquiera cayeron donde tenían que caer, porque ese corazón estaba más duro que otra cosa, y no hubo forma ni que se enterara que se le entregó la palabra del Padre. Vinieron las aves y se las llevaron. Miren, en uno de los libros, si no me equivoco, es en Jubileo, nos habla una historia como así mismito había un plantío y la gente estaba frustrada porque llevaban muchos años que ellos sembraban y venían las aves, y se llevaban las semillas. Eso era el corazón de las personas. ¿Y quién vino a arreglar el asunto? Abraham. Cuando llegó Abraham, se enfrentó con las aves y les dijo sus 2 o 3 y no se le atrevieron a regresar, y ese plantío comenzó a dar fruto. Abraham fue el segundo aquí en la tierra que comenzó a enseñar al mundo entero esta sabiduría. El primero fue Enoc. Y cuando Enoc estaba en la tierra, reinó sobre reyes, porque le pedían que reinara sobre ellos por la sabiduría que poseía, porque querían aprender de él. Y él reinó sobre todo el mundo en la tierra y enseñó, y así está escrito, que en toda la tierra había paz y armonía a causa de la sabiduría que se entregaba y ellos obedecían. ¿Qué pasa? Esa misma sabiduría Enoc se la deja a su hijo Metuselah. Metuselah se la deja a su hijo Lemec. Lemec se la deja a su hijo Noé. Noé se le enseña a Shem, a Jafet y a Shem, Jafet y... ¿cuál era el otro hijo? Me olvidó cuál era el otro hijo. Pues, ¿qué pasa? Los 3 hijos de Noé aprendieron esta sabiduría, pero solo Shem la retuvo. Y a través de Shem siguieron enseñando entre Noé y Shem a Abraham, que fue un tataranieto de ellos. Y Abraham aprendió con ellos y comenzó a enseñar al mundo entero otra vez. Y Abraham se le enfrentó a reyes, se le enfrentó a Nimrod. Hay una enseñanza que yo entregué que se llama Conociendo a Abraham. Van a conocer muchísimas cosas acerca de Abraham, de su historia.
y se le enfrentó a medio mundo y lo encarcelaron, lo pusieron dentro del fuego, así como los tres sabios amigos de Daniel que estuvieron en el fuego. Así también le pasó a Abraham, 3 días y 3 noches ahí dentro del fuego y no se quemó. Cuando ya llegó el punto en que la gente estaba como que esto no puede ser, ¿qué pasó aquí? Lo sacan, le preguntan, ¿qué es esto? ¿Cómo pasó aquí? Y él le dice, este es mi Dios. Este es mi Dios, que cuando ustedes lo conozcan y le sirvan, así también los va a proteger. Y 300 hombres ese mismo día se convirtieron desde el reino de Nimrod directito para seguir a Abraham, para conocer al Padre Celestial. Y cada vez que él pasaba por lugares, seguía enseñando y venían más hombres detrás de él a querer seguir conociendo al Padre. Por eso es que Génesis habla de que Abraham iba no solamente con su hijo Isaac, o bueno, cuando antes de tener Isaac ya eso estaba pasando. Él iba con muchas personas detrás y esas eran las personas que lo seguían para conocer al Padre. Eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer, llenarnos de la sabiduría del Padre para enseñarla a otros y que otros deseen conocer al Padre a través de nosotros. Eso es el verdadero diezmo hacia el Padre, eso es la verdadera ofrenda hacia el Padre. El Padre puso sus mandamientos como una ofrenda de olor grato hacia Él. En nosotros obedecer sus mandamientos, ya le estamos entregando una ofrenda de olor grato. No tenemos que estar prendiendo incienso, ni quemando animalitos para sentir que estamos entregándole sacrificios al Padre. Nada de eso fue lo que Él pidió. Todo se lo tuvo que enseñar a personas de manera visual, de manera material, o sea, para que aprendieran lo que era el mundo espiritual. Pero era porque estas personas eran tercas, llevaban corazones así, duros. Pues, ¿qué pasa? Hay otro tipo de corazón, el de la roca. Las semillas cayeron en la roca. Y esos estaban con un gozo increíble recibiendo la palabra. Y cuando llegó el sol las quemó. ¿Por qué? Porque no llevaban ese fundamento, esa raíz sólida que era el agua el que la mantiene. O sea, se secaron. El agua que representa la Torá, su palabra. De nada vale que yo te cuente quién es Jesucristo y tú ya, qué emoción, ya soy salvo, ya me metieron en la piscina, ya me bauticé, ya me convertí, ya soy salvo. Y cuando lleguen las tribulaciones ahora, a quemarse se ha dicho, porque no conoces nada de lo que está escrito de la palabra del Padre, no tenías entendimiento. Esos son esos corazones. El tercer terreno, el de la maldición que le dieron a Adán, cuando desobedeció. Adán recibió la sabiduría, Adán recibió conocimiento y decidió menospreciarla, porque a Eva la engañaron, pero Adán voluntariamente la despreció, su sabiduría. Adán pudo haber dicho, Eva, te pasaste de la raya, actuaste súper mal, esto es lo que hay que hacer ahora, entrégate al arrepentimiento para que obedezcas nuevamente. No, Adán se fue con ella, la idolatró a ella, la puso a ella por encima, ¿no? Y ese fue su error. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que el Padre le entrega una maldición de que la tierra donde él estuviera ahora iba a estar llena de espinos. Y cuando vamos a la parábola del Mesías, el tercer terreno que él hablaba era así mismo, lleno de espinos. Exactamente, personas que ya conocían la palabra del Padre, que ya llevaban literalmente un poco de sabiduría, entendimiento. Estaba creciendo la plantita entre los espinos, porque los espinos representan preocupaciones, representan distracciones, representan prioridades por encima de la palabra del Padre. Por ende no hay frutos, por más grande que esté la plantita. Ahí hay muchos judíos y ahí hay muchas personas que tienen mucha teología y mucha de toda babosería que el ser humano ha querido inventarse y interpretar, porque ahora ChatGPT te interpreta la Biblia también. Oh my God. ¿Qué pasa? Ese terreno, por más que conozcas, no vas a rendir frutos. Y los frutos de esa palabra del Padre son ¿cuáles? Esa plenitud de Él en tu interior. Por ende, imagínense lo importante que es tener el cuarto terreno, el terreno fértil.
esa pureza de nosotros así como niños, como bebés, reconocer que no conocemos nada, Padre, o sácame todo lo que yo he aprendido en mi vida y empiézame a entregar esto desde Génesis hasta Apocalipsis en orden como está escrito, llévame a la par como he hecho yo, como han hecho mis estudiantes, que yo les digo así mismito qué es lo que han entendido hasta ahora, y ahí es que yo me entero quién ha leído y quién no, quién está escuchando mis enseñanzas nada más sin haber leído y quién ha leído a la misma vez que escucha las enseñanzas. Pero es la manera correcta de prepararnos antes de enseñar, porque tienes una responsabilidad muy grande cuando te atreves a soltar una palabra del Padre con tu interpretación, porque estás entregando muerte. Vamos a seguir aquí a leer. ¿Qué más? Dice aquí J. Adolfo nuevamente. Y si hijos, también herederos, herederos de Yukebai Hate y coherederos con Yeshua, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Romanos 8:17. Esto es algo muy poderoso, porque Romanos nos está hablando exactamente de esta sabiduría. ¿Herederos de qué? ¿Qué heredó Jacob al convertirse en Israel? La sabiduría del Padre, ese sello que le garantiza la incorrupción. ¿Qué pasa? ¿Herederos de qué? No hay nadie que pueda habitar esa nueva Jerusalén si no lleva esa sabiduría. Hay algunos que van a quedar salvos, aún sin llevar la sabiduría. Ellos van a ser siervos de los herederos. ¿Tú quieres quedar salvo como siervo o como hijo? Muy diferente. Y como dice aquí, dice, si somos hijos, de la única manera en que tú puedes ser hijo de Dios es siendo imagen y semejanza de Dios, llevando su nombre y su apellido como Yeshua. Y eso es como llevando su sabiduría y su entendimiento. No hay nadie que pueda ser llamado hijo de Dios porque piense que el pastor le dijo que tú eres una hija de Dios. No te preocupes. ¿Pero y cómo? ¿De qué momento tú entendiste que tú naciste hija de Dios? ¿Porque te hacen creer que Él te creó? ¿Que por eso todos somos hijos de Dios? No. Los únicos hijos de Dios son personas que han nacido bajo su espíritu de sabiduría, que han sido engendrados por su espíritu de sabiduría. Y por ende, ya son considerados hijos de Dios. Eso son Israel. No es los judíos, no es el país, son personas que han sido literalmente apartadas y han resucitado de entre los muertos, de entre los que no llevaban entendimiento. Esos son los verdaderos hijos de la luz, hijos de Dios, hijos de la sabiduría, hermanos de Yeshua. Por eso es que dice coherederos con Yeshua. Somos hermanos de Él. Ya nos convertimos en hijos de Dios como Él. Por eso es que podemos decir que, como decía Él, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo ahora puedo decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo hoy dentro de mí habita el Padre, habita el Hijo, habita el Espíritu Santo de Él, ¿verdad? Que es uno solo conmigo hoy. Y ya puedo decir, el Padre está en mí y yo en Él. Ahora yo entiendo a Yeshua cuando hablaba de esa manera y que los fariseos le estaban queriendo apedrear, porque ellos conocían de lo que Él hablaba. Lo que no podían era soportar que Él entregara la Torá con tanta sabiduría. Eran unos envidiosos lo que pasaba. Eso es lo que estaba pasando. Él les estaba robando el show. Ellos lo apedreaban no porque estaban defendiendo al Padre. Ellos conocían lo que Él hablaba. Pero una cosa era que no llevaban entendimiento por estar pendiente a estar buscando las doctrinas de ellos mismos y poniéndolas por encima de la Torá, a entender claramente que Él estaba solamente explicando la Torá con el entendimiento correcto y con la sabiduría correcta. Eso es lo que Él hacía. El Evangelio es eso. La Torá llena de entendimiento y de sabiduría para que puedas recibir la salvación. Eso es el Evangelio. Todo lo que se hablaba en ese Nuevo Testamento es la Torá, llena de entendimiento y de sabiduría. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Cada uno de los libros de los profetas habla de ¿qué? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Enoc hablaba de lo que está en Génesis, Éxodo, Levítico y Números, Deuteronomio, y fue escrito antes. Jubileo son detalles de lo que está resumido en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio.
todos esos libros están literalmente basados en los primeros 5. Si no entendemos esos 5, no hay forma de entender ni los proverbios, ni los salmos, ni nada. Vamos a seguir aquí leyendo. Amén. Bueno, pues yo no sé si el Padre va a entregar un poquito más, pero quiero pues entender que están claros con respecto a la diferencia que el Padre está poniendo en este momento, que ya no es la separación de lo que es las ovejas con las cabras, de lo que es el trigo y la cizaña, y de lo que él en un momento dado dijo, ¿verdad? Ahora es literalmente lo que son sus hijos y los que no, los que van a estar de corazón queriendo ser preparados voluntariamente, antes de las peores tribulaciones, porque ya comenzaron. Todas las tribulaciones están dentro de nuestra mente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos personas, como a cada rato lo estamos viendo ya, que ya se sigue. Ahora, hoy acabo de leer que habían como 10 tiroteos así sueltos en Texas, en el área de Austin. En todo lugar va a seguir sucediendo y empeorando. Eso es las tinieblas. Las tinieblas van a crear más y más personas literalmente buscando cómo seguir empeorando su salud mental, como le llaman, pero esos son demonios en su interior, y matando al hermano, matando al otro, o sea, de la nada. Y la gente buscando, pero ¿qué pasó? O sea, que tuvo un problema antes. No tiene nada que ver que si hubo un problema antes. Que literalmente la gente no está entendiendo que cuando nosotros nacemos, así como bebés normales recién nacidos, nacemos ya con esos espíritus. Nacemos literalmente con demonios en nuestro interior. ¿A causa de qué? De que nuestros padres, abuelos, bisabuelos estuvieron en desobediencia de los mandamientos. Y por ende, nosotros cargamos desde que nacemos con esos demonios, porque legalmente se le abrieron las puertas a que 3 y 4 generaciones debajo de ti operen esos demonios. Pues si nosotros seguimos desobedeciendo, pues estamos con las puertas abiertas a que nuestras generaciones, 3 y 4 generaciones debajo de nosotros, todavía sigan con esos demonios. Hasta que nosotros no nos dediquemos a frenar y comenzar a obedecer, a entender qué es lo que había que hacer para agradarle al Padre, llenarnos de esa pureza para que nos entregue la incorrupción, no va a parar. Y por ende, esas tinieblas que están a nuestro alrededor son personas que, así como Esaú, no las ha interesado conocer, y por ende están siendo utilizadas por el demonio como marionetas para quitarse sus vidas, para quitarle la vida de otros. ¿Por qué? Porque es la única arma que tiene el demonio para evitar que tú escuches la palabra del Padre, la palabra correcta. Si él te quita tu vida física, no tienes forma de poder escucharla hasta que llegue el Mesías y te levante otra vez, y entonces estés dispuesto a escucharla otra vez en la Nueva Jerusalén como siervo. Pero en este momento que tú estás ahora mismo recibiendo esto, ¿vas a dejarle chance a que así mismo esos espíritus jueguen con tu vida? Porque es peor cuando estás escuchando esto. Porque ya estás recibiendo la verdad. Ya no estás siendo ignorante, y ahora estás siendo rebelde por no quererla obedecer. Si tienes una manera de poder recibir la salvación y permitirle a tus generaciones ser selladas, de que ya esos demonios no operen a través de ellas, de que esos tormentos no vengan a utilizar tu mente para buscar cómo suicidarte, para buscar cómo matar a otro, para buscar, literalmente esa es la arma que él utiliza, el engaño. ¿Cómo le engaña? Cuando está entregando la palabra del Padre a través de cristianos, judíos o cualquier otra religión que se crea que está entregando con interpretación. Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo salí de todas. Yo pertenezco a mi Padre Celestial y a su Hijo amado Yeshua HaMashiach que habita en mí. Ese Espíritu Santo que es el Mesías dentro de mí. Y eso es lo que yo pertenezco. A la comunidad escogida en este momento de Filadelfia. Cuando vamos a Apocalipsis hay 7 comunidades escogidas que muchas Biblias la tradujeron como iglesias, 7 iglesias, pero no iglesias, son comunidades escogidas. Y una sola es la que está siendo sellada y le dice, retén lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. Yo le voy a demostrar al mundo entero que te he amado. ¿Por qué le habla así?
A las demás le da consejo, oye, estás fallando en esto, estás fallando en esto, o sea, si no me lo arregla, no vas. Y a Filadelfia le dice, retén lo que tienes. ¿Cómo él va a demostrarle a los demás que nos ha amado? A esos de Filadelfia. Porque el amor de él es su sabiduría en nosotros. La corona que él dice que retén lo que tienes, que nadie te quite tu corona, esa corona es una corona de sabiduría. Porque sus escogidos son personas que van a ser reyes y sacerdotes. Sacerdotes porque están llenos de sabiduría para enseñar a otros. Reyes porque van a reinar sobre la maldad. Hay otra escritura que nos dice, la maldad no prevalecerá contra la sabiduría porque la sabiduría es nuestro Mesías. Por eso él dice que él ya venció al mundo. Por eso Jacob venció al mundo. Porque se convirtió en Israel cuando recibe la sabiduría y el entendimiento del Padre. Toda la Biblia habla de la sabiduría. Toda la Biblia busca cómo obtener la sabiduría. Y nosotros no habíamos entendido que esa es nuestra salvación, ese es nuestro Mesías. La sabiduría del Padre, no de los hombres. Es un espíritu que nace del conocimiento y la obediencia a los mandamientos del Padre. Que está en Éxodo 20, no está en más ningún lado. Se repiten en muchas ocasiones. Pero la primera vez que los entrega fue ahí mismito en Éxodo 20. Un día como Shavuot, como la semana que viene. Inclusive, el Shabbat está desde Génesis, desde la creación. Cuando vemos el Shabbat que está en Génesis, no solamente que literal estemos apartando el día séptimo de cada semana para, ¿verdad?, honrarlo y dedicarnos así como que en reverencia completa hacia el Padre, sino que representa el séptimo milenio. Estamos terminando el sexto milenio donde Él está formando al hombre y dándole el libre albedrío de comer del árbol de la vida, que es la Torá, llena de sabiduría, o de lo que te dé la gana de comer. ¿Qué queremos en este momento comer? ¿La Torá o las interpretaciones humanas? Tú escoges, porque de ahí depende si pasas al Shabbat, a ese reino milenial lleno de paz, o si pasas a la muerte, al abismo. Ay. Yo no sé si tengo... ¿verdad? Mira aquí me dice, J. Adolfo me dice, maldiciones generacionales disfrazadas de problemas de salud mental normalizan todo para que no hagan nada. Claro, si la ciencia está loca porque sigan la salud mental, como ellos la llaman, ¿verdad? Engrandeciéndose porque tienen un montón de medicamentos. Ay, Dios mío, si esto está divino, vamos a seguir vendiendo. Es más, vamos a entonces apoyar al otro por todo lo que venga. Vamos a buscarle una pullita para que lo prevenga. Y no tienen idea que están empeorando el asunto. Están durmiendo el cuerpo mientras los demonios siguen O sea, las pobres personas que están bajo esos medicamentos, que literalmente están claros cuando dicen, mire, tiene efectos secundarios como suicidios, pensamientos suicidas. ¿Sabe? Hello. ¿Cómo va a tener efectos secundarios que pensamientos suicidas si es que el mismo demonio no lo ha sacado? Está adormeciendo el cuerpo físico para que la persona se sienta que está literalmente, estoy alerta, estoy súper mejor, ya no tengo depresión, y por dentro está buscando cómo suicidarse. Pero no te lo dice. Cuando tú entiendes que no hay necesidad de buscar un exorcista para sacar esos demonios, cuando tú entiendes que tú empiezas a desarrollarte a ti mismo, cuando empiezas a adentrarte en la palabra del Padre y cuando empiezas a recibir entendimiento, esos demonios empiezan a irse. Porque tú estás empezando a limpiar tu cuerpo, a purificarlo con la palabra del Padre. Eso es el verdadero bautismo. No es la piscinita donde te llevaron. No es... Y mira, a mí, amistades mías que son pastores, me acuerdo que ellos me decían así mismo, que el Padre me dijo para que te bautice, y yo acá, ¿qué? A mí, ninguno me va a bautizar a mí, que si ninguno lleva entendimiento, ¿qué se creen? Ninguno honra un Shabbat tan siquiera. ¿Cómo se van a atrever tan siquiera a decirme a mí que me van a bautizar? ¿En nombre de quién? Cuando mi Padre Celestial me entrega aquí mismito en su palabra, que su bautismo son estas aguas. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista, aunque nosotros podamos entender que él iba con las personas a lavarlas en el río Jordán, él está lavando su cuerpo, obviamente.
Pero ¿qué está representando? Que las aguas son la palabra del Padre. Él está buscando a la casa de Israel, que son personas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, personas que fueron parte del pueblo de Israel, las 12 tribus que habitaban, y que como fueron esparcidas entre las naciones por desobedientes, Él las está entregando nuevamente. Miren, vamos a prepararnos porque viene la sabiduría. Por ende, antes de recibir la sabiduría hay que prepararse esos corazones, ¿no? Empezó a enseñar. Por eso es que decía que Él iba a transformar el corazón de los padres hacia los hijos y muchas cosas que en representación de lo que hizo Elías también, porque Elías lo que hizo fue transformar al pueblo de Israel desde la idolatría y lo trajo nuevamente a nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, trayendo a las personas a limpiarles y a purificarlos en su interior para que estuvieran listos para recibir la sabiduría que no puede habitar en lugares contaminados. Cuando ustedes en las iglesias escuchen que aquí está el Espíritu Santo, miren, no sé, me da un coraje terrible ya ahora que conozco y entiendo, porque el Espíritu Santo, así es santo. ¿Cómo puede habitar en un lugar que está lleno de demonios? Es imposible. El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría. ¿Cómo puede decir una persona en esos lugares que se está manifestando el Espíritu? Claro, porque ese no es el Espíritu del Padre, es otro. Y los bobos que están detrás creyéndose el cuento porque no conocen lo que está escrito. Eso es todo. Si tú no conoces lo que está escrito, ¿cómo tú entiendes que te están entregando la verdad? Aunque me estés escuchando a mí, si tú no conoces lo que está escrito, ¿cómo tú sabes que yo te estoy entregando la verdad? Tienes que conocerlo. Ay, si me dejan, yo sigo. J. Adolfo dice, aguas vivas, no en piscina. Aún en aguas vivas, que son aguas como mares, lo que está limpiando es el cuerpo físico. Tú vas, inclusive, cuantas veces tú quieras, porque el Padre así mismo me ha entregado dentro de su palabra. Cuando vienen las fiestas sagradas, nosotros podemos irnos todos los años, cada vez que va a empezar su calendario, así mismo que van a empezar las fiestas en el mes de Aviv, en el primer mes original, a ir a aguas, al mar, ¿verdad? Hay personas que no viven en lugares donde hay mar, pues obviamente hay un frío increíble, o sea que no van a poder hacerlo, o sea, Él no te va a obligar a hacer algo que lo que está es representando. Por ende, si yo estoy cerca del mar, yo voy corriendo al mar para así mismo purificarme yo, pero que luego de yo haber conocido y entendido su palabra, recibido un arrepentimiento de corazón de todo lo que yo hice mal para ahora obedecer los mandamientos. Y esa pureza comienza en mi interior para luego ir al mar a purificar mi exterior. Cuantas veces yo quiera, no es una sola vez. El bautismo es uno, porque es un tipo de bautismo. No es que te bautizaron una vez en la piscinita y ya por ende entendiste que tu vida se transformó como Yankee. So, es algo que literal hay que purificarnos dentro de la palabra del Padre, como hizo Juan el Bautista, purificando esas personas con la palabra del Padre, llenándolos de entendimiento para que estuvieran literalmente listos para recibir al Mesías, a la sabiduría en ellos. Y nosotros, esto es lo que yo hago con ustedes, preparándolos, entregándole conocimiento, entregándole entendimiento para que estén listos para el regreso de esa sabiduría aquí en la tierra. Esa luz prevaleciendo sobre las tinieblas. Pero para que esa luz llegue, tiene que estar todo bien oscuro. Y una de las cosas que va a suceder es que personas como yo, llenas de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, estaremos en silencio, porque ya está escrito así, que muchas de las personas van a estar buscando desesperadamente dónde está el que estaba lleno de conocimiento, dónde está el que estaba lleno de sabiduría, van a estar necesitando escuchar esto y no lo van a tener. Ahora, como decía el Mesías, aprovechen que es de día, porque cuando yo me vaya, ya no va a haber break. Cuando es de día es porque ya está la sabiduría siendo entregada, el conocimiento, el entendimiento. Cuando lleguen las tinieblas de verdad, las fuertes, las grandes, las de oscuridad total, es porque no va a haber un solo sabio hablando. Pero en este momento se está ya comenzando a entregar su verdad. Y como les dije, Loriana ha sido utilizada para entregar no solo su verdad, sino con entendimiento, con su sabiduría, con su revelación más gigantesca, con el misterio que siempre se habló
de qué es esa luz de la creación. No solamente es que Jesús es Dios, un gané darle en la cara, porque Jesús no es Dios. Nuestro Padre Celestial es una plenitud de espíritus. Y Él creó a su Hijo amado, su sabiduría, para poder hacer todos los demás, para poder crear todo. Y nosotros, si no tenemos ese espíritu de sabiduría, no podemos ser renovados, no podemos resucitar de entre los muertos, de entre quienes no llevan entendimiento. Y eso es lo que les falta a demasiadas personas. Nunca Yeshua dijo que Él vino a cambiar la ley, nunca Él dijo que Él venía como Dios, nunca, en todo momento decía que Él venía a traer la palabra del Padre, que Él solamente estaba entregando lo que el Padre le dijo que entregara. En todo momento Él glorificó al Padre Santo, a nuestro Creador, a su Padre, porque Él reconocía en todo momento que Él era obediente y que por ende ya Él era hijo de Dios. Y hoy yo también lo digo claramente, yo soy hija de Dios, hija de Elohim, porque me he dedicado a sí mismito a conocer, a obedecer, a entender, para poder entregar esta magnitud. Ahora está en ti, que la recibas, que comiences a obedecer de corazón, que comiences a entender. En el canal de YouTube van a encontrar varios playlists. Está el playlist de la Torá, ahí está escrito, ahí están todos los libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Yo los voy leyendo, ¿verdad? Cada video es como de 2 horas donde voy leyendo los capítulos, explicando. Y hay playlists directamente de Génesis, otro playlist de Éxodo, pero yo recomiendo el de la Torá porque los tiene todos juntos. Hay playlists como el que les dije de las cartas de Pablo, hay playlists como, hay otro que se llama Los Grandes Líderes, que está la historia de Enoch, historia de Jacob, la historia de Abraham. Hay otro playlist que, si no me equivoco, Camino a Transformación, donde encontrarán enseñanzas de quiénes son los escogidos. Los escogidos tienen 4 características. Y también todo lo que hablo son escrituras de la Biblia. 4 características que si tú no las llevas, tú no puedes ser de los que serán levantados y serán transformados en luz para habitar en la Nueva Jerusalén con el Mesías. Las 4 características son que llevan tesoros de sabiduría en su interior. Llevan la Torá llena de sabiduría en su interior. Llevan reservas de entendimiento. Por eso es que las vírgenes, en la parábola de las vírgenes, ellas llevaban esta lamparita, esta menorá, encendida, estos espíritus encendidos, que quiere decir que cada una llevaba de esos espíritus en su interior. La única diferencia es que había unas 5 sabias y 5 necias. ¿Y qué quiere decir eso? Las 5 necias no llevaban entendimiento y las 5 sabias llevaban ese espíritu de sabiduría que las mantenía llenas de conocimiento, de entendimiento y de lo demás. Pero ¿qué tenían de diferente las sabias? Llevaban unas vasijas de aceite. Esas son las reservas de entendimiento para poder mantener encendidos estos espíritus en tu interior. Llevan, como les dije, tesoros de sabiduría en su interior, llevan reservas de entendimiento, de la misericordia no se han apartado. Son personas como Abraham. Abraham era alguien que tenía comida lista para cualquier extranjero que viniera a su casa. Comida, tenía ropas, tenía un viñedo completo lleno de uvas para que cualquiera que tuviera que atravesar el área pudiera comer de ahí. Él era alguien que no paraba de ayudar al prójimo. Y eso no solamente representa la ayuda física, ¿verdad? Representa la manera en que él enseñaba al prójimo a conocer al Padre. Esa misericordia tiene que estar por encima de lo que sea. No importa si te trataron mal, tú llevas misericordia con quien sea. Ese perdón hacia quien sea es parte de tener misericordia con los demás. Y la 4ª característica, no se han apartado de la verdad de la Torá. Conocen la Torá, conocen la verdad del Padre, su palabra, su instrucción, la obedecen y la han retenido con una fuerza increíble. Y esos son los que serán escogidos para ser levantados y transformados en luz para recibir al Mesías y habitar en la Nueva Jerusalén con él. Tesoros de sabiduría en su interior, reservas de entendimiento, misericordia con los demás y la verdad de la Torá la han retenido. Esas son las 4 características que hay que buscar en todo momento. Vamos a ver
que dice aquí J. Adolfo, dice, cuando viniere como una destrucción lo que temes, y su calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre ustedes viniera una tribulación y angustia, entonces me llamarán. Eso mismo, quienes no se quisieron preparar con anticipación, esos son los que van a estar en medio de las tribulaciones clamando sin parar. Dice, y no responderé, me buscarán de mañana, o sea, de mañana, que van a estar aún con el conocimiento, la sabiduría, buscándolo. Y dice, y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría. Aborrecer es odiar, por cuanto odiaron la sabiduría, así como Esaú, que odió la sabiduría, la aborreció, la despreció. Que hace poquito me dieron una pregunta de que por qué Jacob, por qué Rebeca mintió, ¿verdad? Como que traicionó a su esposo Isaac en el momento en que ella defendió a Jacob como su hijo amado para que le robara la bendición a su hermano. Y yo, espera. Vamos a sacar las interpretaciones ridículas de los seres humanos que nos han hecho creer ese cuento y vamos a entender claramente lo que sucedió ahí. Esaú despreció su bendición, su primogenitura que le permitía recibir esta sabiduría, que el Mesías naciera de parte de él, y la despreció por un plato de lentejas. ¿Qué quiere decir eso? Por querer comer algo. La comida en la Biblia representa lo que nosotros aprendemos. O sea, cuando tú comes pan sin levadura, estás comiendo la Torá sin ninguna contaminación. Cuando comes viandas y como hablaban los apóstoles, estás comiendo entendimiento, ¿verdad? Un conocimiento más profundo de lo que es la palabra, ¿verdad? Del Padre. Más profundo, pero de su palabra, ¿no? Más entendida. Y cuando comes cerdo, cuando comes cosas como esas, estás comiendo cosas que literalmente están súper contaminadas. Nada que ver con la palabra del Padre. Pues, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando de que cómo Esaú decidió comerse un plato de lentejas, ¿verdad? Por encima, porque tenía un hambre. Estaba desesperado, había una hambruna en ese momento y él estaba desesperado y prefirió alimentar su cuerpo físico antes de considerar la bendición tan gigantesca que vendría a través de él para tantas generaciones. Y dijo, olvídate de eso, ¿de qué me vale esto? Y se le entregó a Jacob. Jacob nunca le robó ninguna bendición, era de él, eso era de él. Es más, cuando Jacob nació, agarrándole el talón a Esaú, ya venía literalmente entregando la profecía de que la maldad venía primero y Jacob venía agajándose de ella como que no, papá, tú no vienes por mucho rato. Jacob representa a las personas llenas de espíritu de temor hacia el Padre, buscando cómo obedecer, cómo agradarle. Todavía sin sabiduría ni entendimiento, pero están buscando conocerlo en todo momento y agradarle y obedecerle. Pues, ¿qué pasa? Cuando Esaú le entrega la bendición a él de la primogenitura, pues ya se la firmó, se la entregó. Y cuando Isaac quiso bendecir a Esaú, no fue porque su papá le quería entregar la bendición a su hijo amado, es que Isaac no llevaba en ese momento discernimiento. Y está escrito de la misma manera, como nuestro Padre Celestial le cegó los ojos a Isaac, y Abraham fue quien le avisó a Rebeca, mi hijo está más pendiente a que este es el grande, el que nació primero y que por eso él tiene que llevar la bendición, que a quien lleva el espíritu de temor hacia el Padre, que es Jacob. Y le dijo a Rebeca, tú defiéndete a con uñas y dientes, porque es quien va a llevar la promesa que el Padre me entregó a mí. Va a llevar la bendición del Padre. A es el que tienes que defender, porque es el único que está dispuesto a obedecer. Y así fue Abraham aconsejando a Rebeca. Pues Rebeca le dijo a Jacob, tu padre va a bendecir a este otro porque no lleva discernimiento. Ve, corre y haz lo que yo te digo y llévate esa bendición tú. Y Jacob todavía le dice, pero es que si él se entera que yo lo estoy mintiendo, me va a maldecir. Y ella dijo a sí mismo, que sobre mí caiga la maldición. ¿Quién representa a Rebeca en ese momento? La sabiduría. ¿Y quién recibió la maldición de convertirse en el hombre más pecador del mundo y ser crucificado a causa de eso?
nuestro Mesías, la sabiduría. Eso es esa profecía de Rebeca diciendo que caiga sobre mí la maldición, pero tú te llevas la bendición. Y cuando Jacob decide mentir allí mismito, e Isaac le entrega la bendición a Jacob, fue porque el padre mismo lo guió a que estaba ciego, estaba sin entendimiento, sin discernimiento, y el padre lo guió a bendecir al correcto. No fue que Jacob se robó la bendición. Jacob ya la tenía, porque Esaú la despreció. ¿Y qué pasó? Esaú, cuando se enteró que no tenía más nada para él, gritó: así van a ser las personas que no reciban la bendición de la sabiduría en este momento, y cuando se enteren, cuando ese Mesías regrese, que todos los demás se fueron y ellos no, así van a gritar como Esaú, porque se van a arrepentir. Esa es la profecía más grande que existe entre Esaú y Jacob. Y el por qué Jacob recibe la bendición y Esaú no. No fue que Jacob se la robó, como dice Esaú, porque le estamos creyendo el cuento a las palabras de Esaú, sin entender lo que ocurrió. Y vamos a seguir aquí. Y dice aquí J. Adolfo: y oró Isaac a Jehová por su mujer, a Yukepaquei por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yukepaquei, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos lucharon dentro de ella. ¿Quiénes lucharon? Personas que llevamos el espíritu de temor hacia el Padre, que buscamos cómo obedecer, contra personas que están completamente en descontrol, en no obedecer. ¿Quién es el anticristo? Antisabiduría, antimandamientos, antitorá. Toda persona que te enseña a no obedecer es un anticristo. Y si el pastor tuyo, que está en una iglesia cristiana, te está enseñando a no obedecer un Shabbat, a no honrarlo, a que eso es de judío, que eso, olvídate de eso, es un anticristo, literal. Tú te estás dejando engañar por un anticristo sin entender que tú estás dentro de una iglesia que están diciendo: no, porque el anticristo cuando venga, porque Trump es el anticristo. Oye, es que me dan ganas. Tantas personas sin entendimiento buscando cómo poder ver cosas, o sea, todo lo que quieren entregar es todo lo visual, sin entendimiento de lo que significa. Si el Mesías es la sabiduría, el antimesías es antisabiduría, porque sabe y reconoce que va a llevarte hacia la muerte. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yukepaquei, y le respondió Yukepaquei: 2 naciones. ¿Qué naciones? La nación de Israel, que es la sabia y entendida, y la nación completamente anti-sabiduría, ¿verdad? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esa fue inclusive la bendición que le entregó Isaac a Jacob. El pueblo de Esaú estaría sirviendo a el de Jacob. Y cuando venga la Nueva Jerusalén, quienes se hayan puesto en contra de los hijos del Padre, de estos que estamos llenos del espíritu de sabiduría, en el proceso que hemos tenido que atravesar para obtenerla, van a ser ¿qué? Quemados. Pero quienes no estuvieron ni siquiera ni en contra ni nada, pero no recibieron la sabiduría tampoco, son los siervos que quedarán salvos, pero serán siervos, porque van a estar en ese milenio aprendiendo de nosotros, que vamos a estar enseñándole en esa Nueva Jerusalén. Yo creo que ya está bueno, ¿verdad? Yo no sé ni cuánto tiempo llevo aquí, pero hace rato que no entraba, y yo creo que llevo como 2 horas. Vamos entonces a buscar aquí que el Padre, pues, no sé si alguien más tenga alguna pregunta de lo que estamos hablando hoy. Hoy el Padre vino entregando aquí de Jacob, de Isaac, de Adán, de Caín, wow. Wow. Es que hay tanto y tanto, que si nosotros no comenzamos a leer desde ya, así mismito nos va a caer encima las tribulaciones llenas de tormentos en nuestras cabezas, y que si con esto, con lo otro, vamos a tener unas prioridades increíbles por encima, y no vamos a entender que lo que está buscando es el enemigo, literal, a través de esa situación. Miren, esta semana yo tuve unas situaciones que si yo las hubiese tenido 2 o 3 años atrás,
yo me hubiese vuelto loca. Yo hubiese dicho, yo hubiese estado gritando loca. Pero yo me reí cuando me pasaron. Porque yo le dije, a mí tú no me coges ya, bendito. O sea, situaciones que me ocurren a mi alrededor es como que, bendito. Hay una canción que la voy a poner ahora que el padre me entregó, que se llama La maldad no prevalecerá contra la sabiduría. Y eso es una escritura. Ya, por eso es que, como les dije, el Mesías decía, ya yo vencí contra el mundo, tú sabes, como que por eso es que Jacob venció al mundo y así mismo se le entrega la sabiduría. La voy a poner para que escuchen las letras tan hermosas de lo que representa el poder de la sabiduría y situaciones en cada verso van a escuchar, situaciones donde yo atravesé y puedo decir claramente que no prevalecieron contra la sabiduría que el Padre derramó en mí. A ver dónde la tengo. Ok. Y con esto me despido. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el temor se quiere apoderar del espíritu que habita en mi interior, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el cansancio quiere debilitar mi fuerza humana para yo progresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el enemigo intenta distraer del mandamiento que quiero obedecer, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si algún humano me intenta confundir con palabras que no vienen de Elohim, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si
Si mi pasado me viene a visitar para tentarme y así yo regresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si el orgullo intenta entrar en mí para olvidarme de quien me trajo aquí, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si intenta amenazar contra mi vida, buscando intimidar con su poder, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Qué belleza, ¿verdad? Vayan al playlist ese de Tú y Yo en el canal de los pendientes de papá, y ahí están todas las que él me ha ido entregando, tanto en inglés como en español. Yo vivo enamorada no solo de esta, sino la que me entregó, o sea, cuando la traduje en inglés, yo creo que se escucha más bella todavía, preciosa, preciosa, preciosa. Y Padre Mío, todas ellas están ahí, preciosas. Y veo aquí Marta Sustache, tan bella. Mil bendiciones, Otadolfo, también a ti, Carmen, preciosa. Y veo por aquí los nombres, los pocos nombres que logro ver. Astrid, preciosa, Astrid Rivera, un beso. Mil bendiciones. Doric, te vi por ahí también. Giselle Román, mil bendiciones también para ti. Y los nenes y Eliezer, y vamos a ver. Yo creo que tengo a Bernie. Yo creo que las tengo ya toditos los que vi los nombres. Love you too. Bye bye.